¿Ahí me escuchan? Sí, sí se escucha muy bien. Buenas noches. Buenas noches, perfecto. Encuentro, no encuentro. Quedamos la clase pasada de platicar un poquito de lo que es a grandes rasgos el cumplimiento o de las contribuciones. Bien, decíamos que como... ahí ya me logran ver, sí, ¿verdad? Ok, decíamos que como abogados, hoy en día, eh, en el campo laboral, se está hablando mucho de lo que es el compliance o lo que se refiere al compliance en cuanto al cumplimiento de obligaciones. Bien, esto, como se los decía yo, en el sector empresarial. La intención del día de hoy es que vayamos tomando un poco la clase un poquito más práctica, viendo eh, un área de oportunidad laboral, ¿sí? Porque en muchas de las ocasiones los alumnos me dicen, bueno, lo que pasa es que si yo quiero ser abogado fiscalista o las empresas me llaman como asesor fiscal, bueno, pues entonces compito contra despachos muy grandes y entonces suele ser difícil que yo pueda tomar a un cliente de ciertas características. Bien, entonces tenemos que empezar a comprender dónde podemos ser competitivos como abogados, sobre todo en esta parte del derecho fiscal. Y les decía yo, bueno, pues entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que se está hablando ahora. De qué se trata esta situación? ¿Dónde puedo yo encontrar y para qué me va a servir lo que estamos viendo en clase? Bien, entonces decíamos, si yo me acerco al ámbito laboral de las empresas hoy día están hablando de algo que se llama compliance, ¿no? ¿Qué es el compliance? Pues traducido al idioma español, porque esto viene pues es una palabra que no es propia del español, pero si lo traducimos, prácticamente nos habla de un cumplimiento normativo, ¿no? Se encarga el compliance, como yo les decía anteriormente, en México se conocía como una auditoría interna del cumplimiento. Había áreas especializadas dentro de las empresas que se dedicaban a revisar que la empresa a revisar el marco legal en que podría haberse afectada la empresa o involucrada la empresa. Bien, y entonces a esto le llamábamos cumplimiento normativo. Había una persona que se encargaba de decir, a ver, ¿qué obligaciones tenemos y que es necesario cumplir? ¿Por qué? Porque como yo les decía, en materia fiscal, en materia de impuestos, empezamos a ver un gran abanico de posibilidades eh, de estudio de las empresas y del cumplimiento de las obligaciones. Bien, entonces, lo que hacíamos anteriormente en las empresas era este cumplimiento normativo, era identificar qué impuestos me afectan a mí como empresa moral o incluso como persona física o incluso en un grupo de empresas, ¿no? Si yo entro o quien tenía estas áreas de cumplimiento normativo, pues obviamente no eran clientes pequeños, ¿verdad? Regularmente era un grupo de empresas o una empresa, digamos, mediana o grande, en donde tenía un departamento y lo que se busca es evitar problemas por incumplir nuestras obligaciones fiscales. ¿Vamos bien? Sí, sí, Es, sí, vamos bien. Gracias. ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este cumplimiento normativo se encarga de asegurarse que la empresa cumpla, como su nombre lo dice, cumpla con sus obligaciones fiscales. Pero ahora, bueno, el compliance dijo, bueno, es que si ya tengo un departamento
que ve las obligaciones fiscales, también voy a revisar otro tipo de obligaciones. Obligaciones que puedo tener en materia mercantil, obligaciones que puedo tener en materia civil, en materia comercial, en materia aduanera, en materia laboral, en materia en la que ustedes quieran, ¿no? De seguridad social, veíamos la clase anterior y platicábamos un poquito de la seguridad social, importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que empecemos a ver, bueno, pues, ¿qué obligaciones puedo yo tener? Sí, como empresa, como persona física, tenemos que empezar a involucrarnos en los elementos de las contribuciones. Yo debo de entender qué elementos forma una contribución para que después, bueno, pueda yo irlas clasificando y pueda ir identificándolas, qué obligaciones puedo llegar a tener. Decíamos que teníamos nosotros obligaciones, en materia de contribuciones, obligaciones federales o que nos determinan impuestos federales, y también tenemos obligaciones locales, que hay impuestos locales, ¿verdad? Que tenemos que cumplir y que, bueno, pues son obligatorios. No es si quiero cumplir, es que debo de cumplir. De aquí nace la necesidad de las empresas, pues, de tener un control, de tener digamos, este cumplimiento normativo al día con el objetivo de ¿qué? De evitar problemas a futuro. Bien, entonces vamos a, no sé por qué no me deja aquí abrir. Estoy tratando de abrirla. Creo que me parece que ya me dejó. Ok. Pero no me guardó algunos cambios que tenía preparados. Para ustedes no importa, aquí mismo lo vamos a ir haciendo. Déjenme cómo hago para... Estoy en Zoom, solo que perdí acá. Entonces, si yo hago esto grande y luego me dice compartir pantalla, es esta parte. Ahí me pueden ver lo que es el PowerPoint. Sí, ya se ve. Bien. Vamos a ir entonces identificando algunas cosas importantes. Bien, como yo les decía, para empezar, esta clase me interesa que sea un poquito práctica, ¿no? Si yo me voy al Código Fiscal de la Federación, les decía que ahí podemos ver cómo está dividido, ¿sí? ¿Dónde está? Les voy a compartir lo que es la estructura, nada más que... Creo que va a ser más fácil por WhatsApp. A ver, la vez pasada creo que tuvimos ese inconveniente, ¿verdad? No me deja. Aquí. Voy a compartir una foto para que vayamos siguiendo. Están ustedes en el grupo de licenciatura, ¿correcto? Sí. Es que yo mandaba. Les estoy mandando una foto de la estructura. ¿Abrimos el código fiscal de la federación? Y también, si gustan. A Así ver, lo vamos a ocupar. es que les acabo de mandar un WhatsApp. Bueno, es que aquí les digo que no me deja. Quiero publicárselos en la pantalla, pero no sé por qué no me deja abrir el... Ya llegó lo que mandó. Ya nos llegó la imagen. ¿Ya? Ok. Sí, cómo viene dividido. Lo que quiero es proyectarla aquí para que todos podamos ir siguiendo. Nada más que no sé por qué no me da oportunidad.
quita esta parte. Show. No. Ok. Entonces, si yo me voy a Zoom, no me aparece otra cosa. Si yo me voy aquí a Google, pero aquí no me deja ver. Dios santo. Aquí, si yo lo mandé aquí, aquí está. Si yo le doy descargar, aquí, abrir, son fotos. Ahí la pueden ver, No, ¿no? Es que eso es lo que me temía. Es que adiós. es que primero tendría que cerrar esta carpeta, bueno, esta presentación de PowerPoint, y entonces que solo usted vea la imagen que nos quiere proyectar y entonces ya se proyectará. Es que según yo ya la deberían de estar. Ahí está ya, listo. ¿Ya? Ok, bueno, entonces vamos a esperar porque tal vez el internet es un poquito lento. Bien, ok, entonces lo primero que tenemos que saber es qué obligaciones tenemos. Empecemos por la parte del Código Fiscal de la Federación. Aquí en el Código Fiscal de la Federación es una de las principales leyes a nivel federal en materia fiscal, bien, y se divide en títulos y estos títulos a su vez se dividen en capítulos, bien. Tenemos, como ustedes pueden ver, 6 títulos en esta parte. El título primero, como todas las leyes, nos habla de las disposiciones generales. De las disposiciones generales, recordemos que son las disposiciones que aplican a todas las condiciones de la ley. Bien, después tenemos el título segundo, que es de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, que este es el título que a mí me interesa ver, ¿sí? Si nosotros nos vamos a este título segundo, hablamos aquí de todos los derechos y todas las obligaciones de todos los contribuyentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si vemos el título cuarto, perdón, el título tercero, sí, nos habla de las facultades de las autoridades fiscales. Y ahí, obviamente, nosotros entramos, como yo les decía la clase pasada, las autoridades van a tener facultades para poder actuar, ¿bien? Y a través de estas facultades es que nos va a nosotros digamos, a fiscalizar que realmente estemos cumpliendo, ¿bien? Entonces, si nosotros vamos al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Si pueden ayudarme a abrir esa parte de su código, sería genial. Voy a tratar yo de proyectarlo ahorita. Vamos a encontrar diferentes derechos, pero también diferentes obligaciones de los contribuyentes. Bien. ¿Alguien me puede ayudar vamos a ver, me interesa mucho el aquí está. El artículo 27. Vamos a ir directamente al artículo 27, ¿sí? Aquí
Aquí déjenme abrirles una página. Uy, es que otra vez está un poco lento esto. No sé qué es lo que está sucediendo aquí. Es que aquí está. Si yo lo abro, pero no me deja. A ver. Ahí ya lo están viendo, No, todavía aún no. no, ¿no? pero ya lo tenemos. ¿Quiere que lo leamos? Sí, vamos a empezar con el artículo 27. Me interesa mucho empezar a ver lo del Registro Federal de Contribuyentes, por favor. Ok. Ok. ¿Se lo leemos en voz alta o lo leemos nosotros? No, vamos a leerlo conjuntamente, ¿sí? Por favor. Correcto. ¿Quién me ayuda? Ok, si quiere se lo leo. Por favor. Artículo 27. En materia del Registro Federal de Contribuyentes estará lo siguiente. A. Sujetos y sus obligaciones específicas. Las personas físicas y personas morales están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones 1, 2, 3 y 4 del apartado B del presente artículo siempre que A. Deban presentar declaraciones periódicas o B. Estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban. Ok. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿sí? Es que nos dice, en materia del Registro Federal de Contribuyentes, ¿qué es el Registro Federal de Contribuyentes? ¿A qué le suena? ¿El RFC? Ujú. Entonces, nosotros estamos obligados a darnos de alta en ese RFC, ¿correcto? El RFC es una base de datos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde todos nos inscribimos, ¿sí? Partimos con nuestros datos generales y nos damos de alta en ese registro. Por lo tanto, entonces nosotros estamos obligados a darnos de alta en el RFC. Bien, entonces, dice, en materia del Registro Federal de Contribuyentes estará lo siguiente. Sujetos, ¿qué sujetos habíamos quedado que podían ser los sujetos pasivos? Aquí hablamos obviamente del sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo son todos los contribuyentes, ¿sí? Y obviamente tenemos obligaciones específicas. Primero, las personas físicas y las personas morales están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones primera, ¿sí? Segunda, tercera y cuarta del apartado B del presente artículo, siempre que, oigan, pero y entonces, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan que yo les dije que las leyes fiscales, si las empezamos a leer así, digamos, pues sí, de corridito, por llamarle de alguna manera, si yo empiezo a leerlas así, entonces, como yo les decía, vamos a estar brincando de un lado a otro. Si entonces yo me encuentro con el apartado B, catálogo general de las obligaciones, nos lleva aquí este artículo 27 en su fracción primera, ¿sí? Al apartado B. Chistoso, ¿no? ¿Cómo nos traslada de un lado a otro? ¿Por qué es importante aprender a leer la ley en materia fiscal y en cualquier tipo de materia? Porque en muchas de las ocasiones, chicos, vamos a tener que estar
digamos, brincando de un lado a otro, más en materia fiscal. En materia fiscal esto es muy, muy común, por lo que ustedes van a ver que partimos de una obligación y vamos a empezar a ver o se van a empezar a desprender muchas otras obligaciones o muchas otras conexiones de obligaciones conjuntas o de obligaciones simétricas que le llaman de los contribuyentes. Bien, entonces decimos, si la primera obligación de los sujetos en específico, estamos hablando de las personas físicas, ¿correcto? Pero recordemos que también tenemos personas físicas y personas morales. Y nos dice que las personas físicas y las personas morales están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta del apartado B del presente artículo, siempre que deban de presentar declaraciones periódicas. Oye, ¿y cuándo sé cuándo debo de presentar declaraciones periódicas o no? B, estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban. Ok, entonces fíjense, ya con simplemente dar lectura a 3 parrafitos, ya tenemos muchas cosas que desglosar. Primero, entonces, la ley va a identificar esa diferencia entre si soy persona física o soy persona moral para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? El cumplimiento de las obligaciones para todos los contribuyentes tiene distintas formas de resoluciones, ¿sí? Es decir, dependiendo la calidad en la que nos encontremos frente a la ley, es la obligación que yo voy a tener que presentar, ¿sí? Además, no solamente, como lo decíamos, en uno de los principales, ¿cómo se dice esto? Ay, se me fue la palabra. En una de las principales garantías constitucionales que nos da la ley, como lo puede ser el trato a los iguales. ¿Recuerdan esta parte? El trato a los iguales, lo de proporcionalidad y lo de equidad. La equidad era tratar a los iguales como iguales y desigual a los desiguales. ¿Recuerdan esta parte donde explicábamos que cuando nosotros empezáramos a leer la ley fiscal nos íbamos a dar cuenta de esta división entre primero personas físicas y luego personas morales, ¿no? Y luego de ahí hay varios tipos de personas físicas y hay varios tipos de personas morales para la ley. Bien, entonces aquí si yo me voy, como lo describe ese primer párrafo de las personas físicas y morales, entonces me dice que tengo que dar cumplimiento a la fracción primera del apartado B de este mismo artículo. Bueno, entonces vamos a ver qué es esa fracción primera. Catálogo general de obligaciones. Ah, bueno, entonces ya me está diciendo que si yo debo de presentar declaraciones periódicas o, en todo caso, expedir comprobantes porque estoy recibiendo ingresos o porque estoy llevando actos o actividades que la ley marca, ¿no? Me encuentro en el supuesto legal para yo poder, digamos, activar ese supuesto legal y entonces convertirme en un sujeto obligado al pago de impuestos. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Catálogo general de las obligaciones. 1. Solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, ojo, aquí fíjense cómo es esto bien chistoso, porque no, en México, cuando nosotros escuchamos las noticias, cuando escuchamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluso dar programas donde digamos, se dan beneficios fiscales para que la gente vaya y haga su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Emite esta propaganda para que haya el registro. Entonces, ¿eso qué me da a entender? Decíamos nosotros, aquí dice eh, el que quiera inscribirse, no, ¿verdad? Nosotros tenemos que entrar a ver cuándo es que me encuentro obligado. Por eso estamos viendo la fracción primera del artículo 27. Entonces me dice, yo debo de cumplir con estas obligaciones del B siempre y cuando, uno, deba de presentar una declaración periódica.
Bueno, entonces tengo que saber cuándo debo de presentar o si estoy obligado a presentar declaraciones periódicas. Bueno, ¿eso dónde lo voy a ver? En otro tipo de leyes. Bien, ¿cómo puede ser la ley del impuesto sobre la renta? Sí, en su artículo 9, si mal no recuerdo, en la ley del IVA, en el artículo 5, sí, ahí nos va a hablar de la presentación de declaraciones periódicas. Yo estaré obligado a presentar esas declaraciones según ese artículo 9, según el artículo 14, el 86, el 106 o 111 de la ley del impuesto sobre la renta y de la ley del IVA, el 5 y el 32, ¿no? En el 32 en su fracción tercera o cuarta, no recuerdo precisamente, tendría que abrirla, pero es el 32 por esa fracción. ¿Qué es lo que sucede? Ahí, pues que voy a tener, o esas leyes me van a marcar que si yo llego a tener un ingreso, debo de presentar declaraciones periódicas. Bien, por el simple, Licenciado, tengo una duda. sí, dígame. Hoy vi una cédula de identificación fiscal con el régimen y que decía sin obligaciones fiscales. Claro, Eso es para todos, bueno, por ejemplo, las personas que son asalariadas no cuentan con una obligación fiscal como tal. ¿Aplica sí, para esas personas? es correcto. Sí cuentan con una obligación fiscal, pero la carga de la obligación, digamos ahí, se exenta para esas personas, ¿sí? Si bien es cierto, tiene digamos, un ingreso, ese ingreso, como lo decíamos anteriormente, viene de un régimen fiscal por ser una persona física. Entonces, nosotros tendríamos que identificar primero, ¿soy persona física? Sí. ¿Soy asalariado? Sí. Ese decir, soy asalariado, implica revisar, es más, de una vez se los voy a hacer mención. En la ley del impuesto sobre la renta tenemos ciertos tipos de régimen, ¿ok? A ver, licenciatura. Ahí se las estoy mandando, ¿bien? Ahí, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, título primero, como todas las leyes, tenemos disposiciones generales. Título segundo nos habla de las personas morales. Título tercero nos habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Entonces, fíjense bien, aquí la ley fiscal, en específico la ley del impuesto sobre la renta, nos habla ya de que existen dos tipos de personas morales, las de el régimen general, así llamado, o las del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Entonces, las del régimen general, por lo tanto, serán personas morales con fines lucrativos. Y ahí tendríamos que empezar a hablar de cuáles son las empresas con fines lucrativos y cuáles son las personas morales sin fines lucrativos, cómo se crean, dónde se crean unas y dónde se crean otras, ¿no? Por ejemplo, las del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, su fundamento de creación es la ley civil, mientras que las personas morales del régimen general, así llamado comúnmente, que en este caso nosotros vemos que son las del título segundo, de las personas morales con disposiciones generales, son personas morales que buscan un lucro y por lo tanto, entonces, ellos como ustedes ven, tienen su propio título, a diferencia de las del título tercero. Y estas que sí buscan el lucro, ¿qué ley es la que genera o cuál es el fundamento que genera estas empresas? Pues la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Ahí ese es su fundamento de creación, ahí nacen esas empresas, ¿bien? Estamos hablando de empresas. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? Les voy a poner un ejemplo y a ver si ustedes siguen con las demás. Yo les voy a poner el más común, que es la sociedad anónima, y ustedes, ¿qué otras empresas con fines lucrativos conocen? La de responsabilidad limitada, ¿no? ¿Es correcto? ¿Qué otra? AC.
asociación civil, pero ojo, ahí recordemos que las asociaciones civiles, ¿dónde está su fundamento? ¿La asociación civil tiene fines de lucro o es una Es sociedad sin son como fines, las donde son las fundaciones, ¿no? Son sin fines de lucro. sin fines de lucro, Ujú. correcto? ¿Y dónde está su fundamento? Ya tuvieron civil, ¿verdad? Ya, Ya. Sí, ya tuvimos. Y ahí vieron a las personas físicas y a las personas morales, ¿correcto? sí, Y vieron la cantidad de personas morales, ahí nos dice quiénes son las personas morales, ¿no? Pero también ahí viene el fundamento de que, o ahí se crean las asociaciones civiles o las sociedades civiles. Incluso su mismo nombre nos da pauta para saber la procedencia de dónde vienen, ¿no? ¿Están de acuerdo? sí, Entonces, esas empresas, su fundamento de creación está en la norma civil, ¿es correcto? sí. Mientras que la ley de sociedades mercantiles nos habla de la sociedad nombre colectivo, ¿no? De la comandita simple, creo que ustedes ya me la dijeron, no, perdón, de la responsabilidad limitada, ¿no? Yo ya les había comentado la sociedad anónima. ¿Qué otra? ¿Qué otra busca fines de lucro? La cooperativa, ¿no? Y la de acciones simplificadas. Bien, que esta, pues bueno, también por ahí tiene sus particulares, cada una de estas sociedades tiene sus particularidades para su creación y para su forma de gobierno. ¿Están de acuerdo? La forma en la que se van administrando aquí. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que Disculpe, ¿me puede repetir, por favor, las dos últimas que dijo? Las sí, empresas con fines de lucro. las empresas, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos marca 7, si mal no recuerdo. Sociedad en nombre colectivo, Ajá, sociedad de responsabilidad limitada, sí, esa ya sociedad, la tenía. sociedad de comandita simple, ¿De qué, perdón? sociedad en comandita simple, Ajá, sociedad anónima, sí, comandita por acciones, ajá, mm, la cooperativa, sí, la de acciones simplificadas. gracias. Sí, esas empresas obviamente tienen fines lucrativos, ¿no? Y esas empresas, su fundamento legal es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, fíjense cómo para efectos fiscales, lo primero que tengo que hacer es identificar, ¿sí? Como yo les venía comentando la clase anterior, y ahora empezamos a agarrar un poquito las leyes para que, como decía, ¿no? ¿Cómo te vas a hacer? Decía un profesor, ¿cómo te haces contador? Pues haciendo contabilidad. Porque si yo te pongo a leer, ¿sabes qué? A ver, léeme el código fiscal o léeme la ley del impuesto sobre la renta así solita y no nos vamos pasito a pasito, aunque empecemos a saltar de leyes en leyes y primero empezamos con código fiscal, luego ya me vine a la ley del impuesto sobre la renta y luego la ley del impuesto sobre la renta, ya me dijo el profesor que, híjole, como está dividida aquí la ley, hay un título segundo de personas morales con fines lucrativos y un título tercero de personas morales sin fines lucrativos. Y por lo tanto, para yo entender esa parte de si tienen fines lucrativos o no tienen fines lucrativos, entonces me voy a Código Civil Federal y a Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Se fijan cómo no está tan sencilla la parte fiscal? Por eso es que cuando hablamos del derecho fiscal, y yo les decía, bueno, sí les vamos explicando aquí de inicio puntos medulares o puntos importantes en donde, por ejemplo, empezamos con el fundamento constitucional del derecho fiscal, pero también me interesa mucho que si podemos tomar estas clases en donde empecemos a tomar ya las leyes y empecemos a ver qué obligaciones tenemos y cómo las vamos a ir manejando. ¿Por qué? Porque al final del día esto les va a servir en su día a día, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablábamos, para no seguirnos desviando,
a lo que quiero llegar es precisamente a lo que nos compartía su compañera, ¿no? ¿Dónde yo puedo saber, sí? ¿Dónde puedo saber qué obligaciones tengo? Ah, pues el documento idóneo para saber todas esas, toda esa información, ¿sí? Se llama constancia de situación fiscal. Esto apúntenlo, por favor. En mi constancia de situación fiscal, ahorita les voy a proyectar una. Creo que ya estoy agarrando más o menos la onda de cómo proyectarles. Pero lo que pasa es que se tarda un poquito. Pero ahorita les proyecto una con mucho gusto, ¿sí? Les proyecto incluso la mía, no tengo problema. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Ahí voy a tener qué obligaciones debo de cumplir, pero no son todas. Digamos que ahí está la guía de lo mínimo que debo de cumplir. Ahora, ¿por qué me interesa este artículo 27 que yo les venía leyendo ahorita en su fracción primera? Porque lo que quería es que viéramos esto. ¿De dónde partimos? ¿Sí? ¿De dónde partimos? Si yo me voy al Código Fiscal, ahí dice derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y lo primero que debo de saber en derecho fiscal como abogado es que debemos de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. Bien, ahora mi pregunta, si yo salgo a la calle, por lo menos no tenemos compañeros de otro país, ¿verdad? Todos son... No, todos somos mexicanos. Ok, sí, lo que pasa es que en materia fiscal hay derecho comparado, y no siempre funciona así, y también hay realidades muy similares, pero similares, no iguales. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa en México. En México te dicen, tú si tienes un ingreso, debes estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Bien, entonces, el Registro Federal de Contribuyentes, yo soy sujeto de esta obligación sí, sí, siempre que, número uno, ¿sí? Yo deba de presentar una declaración periódica. Y número dos, esté obligado a expedir comprobantes fiscales. Ya de entrada, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar en la calle que si yo veo a mi primo y mi primo se dedica al comercio informal, él me va a decir que yo pagar impuestos. No, pues no. Que yo estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. No, pues la verdad es que no. Ok, él está obligado a darse de, supongamos que tiene un puesto de playeras en un mercado y vende estas playeras, ¿no? El ejemplo de las playeras que teníamos la vez pasada. Él está obligado a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, por supuesto que está dado de alta. Y si yo llego y le compro una playera y le solicito, porque le estoy pagando esa playera, él está obteniendo un ingreso. Por lo tanto, al obtener ese ingreso y al ser un acto grabado por la ley, ¿sí? Esa es otra cosa que tenemos también que checar por ahí en el artículo 5 de la ley del IVA, qué actos graba cada ley. Uh-huh. Veremos que él estaría obligado a expedir un comprobante fiscal. Oye, pero pues la verdad es que no emite nada, y es más, nos dice cínicamente, no, yo jamás me quiero inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Está obligado? Sí, pero la realidad es que pues no se ha inscrito y que puede estar teniendo ingresos sin necesidad de estar registrado. Ahora, ojo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor habrá algún otro maestro, algún otro catedrático que me diga, oye, no, espérate, es que ya los bancos, porque también tenemos instituciones financieras que son copartícipes responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluso de las personas con las que llega a tener relación. Ejemplo, si yo voy y abro una cuenta bancaria, me van a pedir mi RFC. Si yo digo que no cuento con el RFC, me van a mandar a Hacienda a darlo de alta. Oiga, pero fíjese que mi primo
pues de verdad que se lo prometo que él no tiene su RFC y esa cuenta la tenía desde mucho antes que saliera esta regla por ahí del 2013, ¿sí? Esta regla nace ahí por ahí del 2013 y a partir de ahí los bancos están obligados que cualquier cuentaviente que llegue a solicitar la apertura de una cuenta bancaria, si no tiene registro federal de contribuyente, ahí mismo se hace una solicitud, se le da conocimiento a Hacienda y entonces se le da de alta o se le otorga un número de registro federal de contribuyente, es decir, el famoso RFC. Bien, y dicen por ahí, no, pero es que le prometo que mi primo no lo tiene. No, sí lo tiene, que no lo sabe es diferente, ¿sí? Entonces, fíjense hasta dónde estamos llegando para esta situación, ¿sí? Ojo con lo que estamos diciendo. No es el deber ser, no es, digamos, lo que la ley nos marca, porque si yo voy a la ley, al artículo 27, en su fracción primera, inciso A e inciso B, ahí nos dice claramente, si él obtiene un ingreso por actos o actividades que realice y están grabados por la ley, ¿la compraventa está grabada por la ley? Sí. ¿Y él tendría que estar dado de alta en el registro federal de contribuyentes? Sí. ¿Y él tendría que emitir un comprobante fiscal por internet, digital por internet? Sí, él tendría que emitirlo. Y entonces, por lo tanto, él tendría que presentar declaraciones periódicas? Sí, también. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos clientes, a mí me han llegado clientes, les pongo un ejemplo. Tengo algunos clientes que se dedican a la importación de mercancía y la venden en el mercado de la Merced. Y si ustedes ven su estado de cuenta bancario, uno dice, oye, tú haces transacciones 200, 300, de 150, la mínima de 50,000 pesos. ¿Y Hacienda no te ha dicho nada? Lo que puede suceder ahí es que digo, es tan grande la base de contribuyentes que no lo han detectado todavía, pero en el momento que Hacienda sepa de esos movimientos, créanmelo que va a tener que darse de alta o si no, pueden tomar medidas para que él se dé de alta, ¿sí? O si ya ha estado de alta porque, como les repito, ya tiene una cuenta bancaria y ya tiene un RFC, pues entonces empiece, lo van a obligar a empezar a cumplir con sus obligaciones fiscales. Ahora, ¿esto cómo se da? Porque Hacienda entonces empieza a tomar medidas coercitivas para obligar a las personas ahora sí que a cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Qué sucede? Pues simple y sencillamente manda a Comisión Nacional, la Secretaría de Hacienda, y dice, oye, le pide información a Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le dice, oye, mándame información de esta persona. Y entonces cuando tienen toda la información de esa persona que antes no se podía, sin embargo, hoy día ya es una facultad que tiene Hacienda, ya no es inconstitucional y ya el secreto bancario resultó de derecho explorado, ¿no? Como dicen por ahí, que no es una violación a los derechos humanos, siempre y cuando venga por este tipo de requerimientos administrativos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se acabó el secreto bancario. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Simplemente cuando Hacienda vea todos estos movimientos, va a hacer dos cosas. Primero, va a mandar una atenta invitación para que él se ponga, se dé de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, presente sus declaraciones, ¿sí? Periódicas y pague sus impuestos, empiece a emitir y a generar todas las obligaciones que vamos a ir viendo. Pero, ¿qué sucede si no lo hace? Pues sencillamente va a llegar un momento en el que dice, ok, banco, congela la cuenta o sí, interviene la cuenta, ¿sí? Porque el congelamiento de cuentas en su momento era un acto, digamos, al cual era violatorio de derechos. Y después, conforme Hacienda se fue dando cuenta de esto y
también el gobierno, recordemos que aquí cuando hablamos de Hacienda, hablamos de una institución que está ¿para qué? Para que los mexicanos contribuyan al gasto público, por lo tanto tienen todo el apoyo del gobierno y por lo tanto entonces obviamente va en la creación de leyes o en la modificación de leyes, pues el gobierno se va a poner de acuerdo para que esto deje de pasar. Entonces, cuando nos congelaban una cuenta bancaria para que las personas que no estaban dadas de alta, las personas que no estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales, empezaran a hacerlo, pues nosotros simplemente nos amparábamos y alegábamos una violación de derechos humanos a diferentes tipos de numerales dentro de la Constitución, de artículos dentro de la Constitución. Bien, y procedía el amparo, nos descongelaban y bueno, ya después ahí se acercaban los clientes para ver qué era lo que se tenían que hacer, para darse de alta y demás, ¿no? Pasa mucho con mucha gente, créanme que esto es muy común, que de repente dice, pues es que yo estaba normal y de repente tuve un problema con Hacienda, me empezó a mandar correos, me empezó a mandar esto, me empezó a mandar aquello, y ahora resulta que tengo congelada la cuenta. Usted puede meter un amparo que crees que ya dijo la Corte que ya no es una violación a tus derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí hubo una ponderación de derechos. Seguramente ustedes que ahorita ya tuvieron este derecho constitucional, me decían la vez pasada, ¿no? Yo les preguntaba que si más o menos entendían lo de la ponderación de derechos y me decían que sí. Bueno, aquí es un ejemplo claro de la ponderación de derechos. Oye, ¿te ves afectado en tu esfera jurídica? ¿La autoridad te está afectando? Sí. ¿Merecerías el amparo? Sí. Pero ¿qué crees? También todos los demás mexicanos nos vemos afectados cuando tú no cumples. Porque si tú no cumples y entonces empezamos a dejar a todos no cumplir, pues entonces va a llegar un momento que el incumplimiento puede ser mayor a las necesidades que tenemos la gran mayoría. Entonces, el que tú no cumplas con tus obligaciones fiscales implica que estás cometiendo un daño al fisco federal y por lo tanto a la sociedad en su conjunto, porque la que pierde el bien jurídico digamos, tutelado aquí de cierta manera, es la misma sociedad. Tú vas en contra de la sociedad. Entonces, tu derecho particular se ve superado, esto es la ponderación, se ve superado por la afectación que tiene toda la sociedad. ¿Se fijan? Y entonces, ahorita lo estoy diciendo así, tratando de explicarlo lo más simple y sencillo posible, pero esto ha sido materia de estudio de amparos de 1500 hojas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con toda esta situación? Que pues resulta eh, o se va dando el cambio, ¿no? En donde pues el Poder Legislativo empieza a cambiar las leyes, pues para facilitar que la autoridad tenga las facultades necesarias para poder intervenir, congelar y hacer cumplir a los contribuyentes que no lo quieren hacer, hacerlos cumplir de manera coercitiva. ¿Se fijan? Entonces, Sí, o sea, por eso cuando luego me dicen, oye, es que la materia fiscal, pues es, nada más hay que explicar que hay que cumplir las obligaciones y cómo, pero cuando te vas a las leyes, o sea, no hemos podido pasar del primer artículo, ¿se fijan? Es muy extensa la materia fiscal y hay que comprender muchas cuestiones, ¿sí? Si hay alguna duda, siempre se los he dicho con toda confianza, oiga, yo no entiendo esto, ¿no? O sea, oiga, porque puede pasar, ¿no? Algún compañero que diga, bueno, a lo mejor todos mis compañeros ya tuvieron constitucional, pero yo no lo tengo, o simplemente no me acuerdo. Ah, no pasa nada, me detengo a explicar qué es la ponderación, ¿sí? Es un ejemplo. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo de lo que yo estoy hablando que no quede claro? No, todo bien, gracias. Bien, entonces fíjense aquí. Tengo la obligación ya de entrada de solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Sí, sí tengo la necesidad, una, de hacer declaraciones periódicas o dos, obtengo por actos o actividades grabadas por la ley, obtengo ingresos. Entonces, ojo, aquí, como les digo, la materia fiscal es tan amplia que hay veces que nos tenemos que ir a los casos en concreto. Su compañera me decía, oiga, yo tengo una duda, yo sí obtengo ingresos.
porque estoy por un régimen asalariado, obtengo ingresos, pero no presento declaraciones ni tampoco emito comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces, yo no tengo que estar dada de alta, porque dice que si usted, conforme a lo que estamos leyendo, usted dice que si tengo yo que hacer alguna de esas dos, por lo tanto, tengo que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. La respuesta sería, sí tienes la obligación de solicitar tu inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes porque vas a obtener un ingreso, ¿sí? Ahora bien, que estés obligado a expedir comprobantes fiscales digitales por internet, sí, pero hay una facilidad administrativa en donde esa obligación se le pasa al patrón. ¿Se fijan? Oye, ¿y tengo que presentar declaraciones periódicas? No. También es una facilidad administrativa en donde el patrón va a presentar sus declaraciones anuales y tú la puedes presentar, ¿no? Tienes la posibilidad de presentarla por tu parte, pero si no la quieres presentar, no pasa absolutamente nada. También es una facilidad administrativa. Ya después, ya ustedes, ¿mande? Pues yo sí la presento porque incluso hay veces que hay saldo a tu favor y eso te lo regresan. Y ahorita en el mes de Abril. abril es la presentación. Claro, 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 claro. Sí, en algunas de las ocasiones conviene. De qué va a depender? De la cantidad de ingresos que tengas, de las retenciones que tengas y de la cantidad que resulte del pago del ISR en contra de tus retenciones. Ahí hay un cálculo en donde se determinará si tienes saldo a favor o saldo por pagar, ¿sí? Hay muchas veces que se meten y dicen, ¡Ah! Me salieron 12,000 pesos a pagar, no, ya mejor me salgo y no la presento. Híjole, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? No es que te salga, oye, ¿y metiste tus deducciones personales? ¿Y cuáles son esas? Entonces, es muy amplio, ¿eh? No crean que es tan sencillo. Aquí mi intención es llegar a algo que esta clase tiene la intención de llegar, como yo les decía, a que ustedes sepan por qué tengo que tener dos papeles muy importantes que sacar, ¿sí? Que en una de las, para que ustedes sean abogados y vean ahí el cumplimiento, como yo les decía, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿sí? Yo tengo una duda. Sí, dígame. Ahora con la nueva factura de que es la 4.0, sí, ¿verdad? ¿Es correcto? Es la 4.0. El SAT pidió que para todos los trabajadores se hiciera la actualización del SIP. ¿Por qué? ¿La actualización de qué, perdón? De la cédula de identificación fiscal, porque se nos pidió Mire, a todos, ajá, es, que es la cosa, actualizáramos. correcto, es cosa bien chistosa, porque cada gobierno tiene sus formas de trabajar. Le voy a decir, en algún tiempo, en, en el sexenio anterior, quitaron de la situación fiscal, quitaron el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque la política era, ya no quiero ir a visitarte a tu domicilio. Antes, para que te obligaran a pagar, ¿sí? Se daban las famosas visitas domiciliarias, que todavía siguen existiendo, ¿sí? Todavía siguen existiendo. Pero eso era cuando todavía las facturas y todo se daba mucho, cuando toda esa facturación era de papel. Conforme empezó a avanzar la tecnología, ¿sí? Primero se creó los cuadritos estos que se llaman, ¿cómo se llaman? Los IQ, ¿sí? Ya ven que cuando llega uno a un restaurante, El QR. el QR, perdón, el QR, o llega, o quieren compartir el WhatsApp en su computadora, o todo esto, hay esos códigos QR. Bueno, al principio la factura electrónica, tú ibas y sacabas tu QR y después evolucionó a el CFDI que ahora conocemos y ese CFDI ha sufrido innumerables cambios. Bien,
¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Que Hacienda, para revisar que estuviéramos cumpliendo adecuadamente, te hacía visitas domiciliarias, ¿sí? Y entonces mandaba un auditor, te hacían una revisión de toda tu contabilidad, si había diferencias, se generaba un crédito fiscal, que eso también es algo que tenemos que ver. Si se generaba este crédito fiscal, que es el derecho que tiene eh, el SAT o la Secretaría de Hacienda, es el derecho que tiene a exigir un pago, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué sucedía? Vero, ¿verdad? Es la que me está preguntando. Alejandra. Ah, Alejandra, perdón. Ah, también Ale. Ok, Alejandra, ¿qué es lo que sucedió? Que llegó alguien muy inteligente y dijo, oye, pues son cuántos millones de mexicanos. Y luego cada mexicano tiene 3 empresas, o 5, o 6 a veces, o 10, y aparte su persona física. Entonces yo irle a revisar a todo ese volumen de contribuyentes, me cuesta muchísimo dinero. Entonces llegó alguien y dijo, oye, lo que necesitamos es que, no, lo que necesitamos es que las empresas, que nosotros no vayamos a las empresas, sino que las empresas vengan a nosotros. Y entonces se crea esta parte del CFDI. El CFDI no es otra cosa que lo que antes eran nuestras facturas en papel. Hoy día, mándame tu factura. ¿Y qué es lo que mandas? Un CFDI, ¿no? Y esa factura que ampara, pues que ya nadie quiere depositar si no has mandado la factura, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó? Que para que tú estuvieras en la formalidad, porque ya también hablamos de la parte de la informalidad, ¿no? Pero aquí hablemos del deber ser. Si yo fui, me inscribí, mi persona moral, estoy generando empleos, tengo una nómina, también ahí se pagan impuestos. Empiezo yo a tener ingresos, ¿por qué? Porque ¿cuál es el objetivo dijimos, de las personas morales? Tenemos 2 tipos, ¿no? Pero hablemos ahorita de las que tienen fines de lucro. Pues, ¿cuál es su intención o su objetivo de esa empresa? Generar riqueza, ¿no? Literal, generar riqueza. ¿Cómo generan riqueza? Obteniendo ingresos, ¿no? O sea, un mayor ingreso a tus costos, ¿no? A tus gastos. Entonces, si yo tengo un mayor ingreso, por lo tanto, entonces tengo una utilidad, y la utilidad se ve reflejada en el incremento de mi patrimonio. ¿Sí me van siguiendo? Sí, Sí, Ok, y para yo generar esos ingresos, lo que me pide todo el mundo es la factura, porque para esas personas, esa factura es parte de su costo, y por lo tanto una disminución de utilidad, y por lo tanto un menor pago de impuestos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y qué pasa qué es lo que estamos hablando en esta situación? Ah, bueno, pues que si yo no facturo, entonces no voy a obtener ingresos. Entonces ahí hubo una persona que dijo, oye, ¿y entonces para qué los vamos a visitar? Con que les quites lo que llamamos firma electrónica, o en su caso para las personas morales, el certificado para poder facturar, con que tú se lo bloquees en el sistema de Hacienda, pues, ¿qué crees? Como no van a poder facturar, ¿qué va a pasar? Van a venir a ti para ver cuál es el problema. Entonces, les quitaban la facturación, o se les quita la facturación, no pueden obtener ingresos, ¿sí? Y entonces vienen, oye, Hacienda, es que me cancelaste mis sellos. Sí, señor, le cancelé sus sellos porque usted no me ha presentado sus declaraciones. Sí, señor, le cancelé sus sellos porque usted no me ha pagado. Sí, señor, le cancelé sus sellos por esto, por aquello, porque no lo encuentro en el domicilio fiscal que usted dijo que ahí estaba, y resulta que ahí nada más hay es que en materia fiscal, quiero que sepan otra cosa. A veces en el deber ser nosotros explicamos como maestros, como catedráticos, como profesores, todo lo que debe de ser una empresa, ¿no? Si yo voy a tener una empresa
y esa empresa es lícita, es creada conforme a la ley, está dentro del comercio, bueno, entonces va a tener ciertos privilegios, como que, bueno, pues esa empresa va a poder obtener padrones de importación, por ejemplo, y no es lo mismo vender aquí que traer mercancía de China, por ejemplo. Tiene accesos a créditos bancarios, tiene accesos a compra de bienes, tiene acceso a algo que no puede tener una persona en la informalidad. Y empezó a haber muchos candados en esta situación. Si tú quieres, no sé si han tenido la experiencia, si no se las comparto. Si tú quieres ir a comprar hoy en día un automóvil nuevo y le dices, ¿cuánto vale el carro este? Supongamos un carro de alta gama o de gama comercial alta y te dicen, pues vale 1,000,000 de pesos. Ok. Oye, te lo quiero pagar. Sí, está bien. Le doy mi cuenta bancaria. No, ¿qué crees? Tengo puro efectivo, porque yo no tengo cuenta bancaria porque no estoy dado de alta en Hacienda. Híjole, ¿qué crees, señor? Pues no le puedo vender el carro. ¿Por qué? Si te voy a pagar, mira, aquí traigo el dinero. Sí, pero ya hay una ley que se llama antilavado de dinero porque usted no me puede acreditar de dónde viene ese dinero, no puede acreditarme la procedencia de ese dinero. Entonces, como yo no sé de dónde viene, yo no se lo puedo recibir. Entonces, ok, bueno, gracias. Y así se va a todas las agencias y lo más que le reciben ahorita a las personas en efectivo me parece que son como 300,000 pesos. ¿Sí? O 200,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es un candado para evitar precisamente la cuestión del lavado de dinero y precisamente la informalidad. Yo quiero ir a sacar un crédito porque, ¿qué crees? Me fue muy bien vendiendo playeras y me encontré una persona que dice que en vez de que primero me compró 5, luego me compró 10, luego me compró 100, luego me compró 1,000 y ahorita ya me dijo que quiere 10,000, pero ya para las 10,000 no me alcanza, entonces necesito un crédito. Y entonces, por lo tanto, quiero irle a pedir al banco. ¿Y qué creen que le dice el banco? Ok. Oiga, ¿y en dónde usted dice que tiene cuenta bancaria? No, pues no tengo. No, pues no le puedo dar el crédito. ¿O qué bienes tiene? No, pues si yo apenas estoy trabajando y si lo que quiero es eso, empezar a tener dinero para comprar bienes, pues tampoco. Y lo mismo pasa con las casas y lo mismo pasa con otros artículos. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy dentro de la formalidad? Yo no puedo tener acceso a estos bienes. Por ahí me decía un alumno, oiga, es que fíjese que yo tengo un tío que es así, pero todo lo pone a nombre de la abuelita, lo pone a nombre del tío, lo pone a nombre del hermano. Sí, pero esos son problemas a futuro. Incluso puede caer en una actividad delictuosa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense hasta dónde llega lo fiscal. O sea, lo fiscal abarca muchísimas cosas. Ya ahorita, repito, no hemos podido salir de solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué cantidad de ejemplos y de dudas han salido simplemente con la presentación de las declaraciones periódicas, la emisión de los comprobantes fiscales y la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Ven? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es esa situación, cómo las empresas van a necesitar que nosotros les asesoremos o que nosotros les digamos qué hacer, ¿sí? Aquí hablábamos de la empresa con fines lucrativos, ¿no? Y decíamos, esas empresas obviamente pretenden tener una utilidad y entonces la utilidad la grava la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Vayamos al artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí a la mano? Se los leo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí se escucha.
Fíjense bien, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 30%. Entonces, si yo veo ese artículo 9 y me voy al artículo primero, ahí nos dice, ok, me están diciendo ahí que es una tasa del 30% a la utilidad. Ok, seré sujeto de utilidad, entonces por lo tanto me tengo que ir al artículo primero. Las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Personas físicas y morales obligados al pago de impuesto sobre la renta. Residentes en México respecto de todos sus ingresos. Yo resido en México, soy persona, aquí no dice solo físicas o solo morales, dice personas físicas y morales. ¿Resido en México? Sí. Respecto de todos sus ingresos, ¿tengo ingresos? Sí. Cualquiera que sea la ubicación de la fuente de la riqueza de donde procedan. Resido en México y la fuente de riqueza proviene de Estados Unidos. ¿Soy sujeto de impuesto? Por supuesto. Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país. Soy una empresa que su principal administración está en San José, California, pero en Ciudad de México sí tengo un establecimiento permanente. Tengo una sucursal que ahí está todo el tiempo. Respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Entonces, todo lo que sea ingreso que genere ese establecimiento permanente está obligado en términos del artículo primero. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. ¿Qué sucede? Ok, resido en San José, California. Sin embargo, todos los ingresos procedentes vienen de territorio nacional. ¿Tengo que pagar un impuesto? Sí. ¿Se fijan? Y ya después nos dice el artículo segundo que se debe de entender por establecimiento permanente, ¿sí? Nos habla también de los agentes independientes, de los no independientes, ¿sí? Servicios, por ahí ingresos atribuibles al establecimiento permanente. El tercero, cuando no es establecimiento permanente, nos habla también del artículo 4 para evitar ahí también beneficios de los tratados internacionales para evitar la doble tributación, y de ahí empezamos. Aquí nos podemos ir en cantidad de situaciones, pero si ustedes se fijan, artículo primero, personas físicas y morales respecto de todos sus ingresos, ¿no? Entonces, ahí yo tengo obligación de calcular mi impuesto sobre la renta conforme al artículo 9 en relación con el primero. Pues sí, ¿no? Si yo me voy al artículo 16, que habla de ahí hablamos, estábamos diciendo de los ingresos, pero de las personas morales con fines de lucro, en el artículo 16 vamos a ver, ¿sí? Llegar a él. Artículo 16. ¿Esos artículos que está mencionando son de la Ley General de Sociedades Mercantiles? No, de la ley del impuesto sobre la renta. A ver. Gracias. Sí, ingresos acumulables. Las personas morales residentes en el país, incluidas las asociaciones en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en créditos o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por la inflación, acumulable en el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. ¡Ay, Dios! Cuando yo leí esto por primera vez dije, ¿qué? ¿Que el ajuste que qué por mis qué? Entonces, ahí es donde entra toda la parte de la obligación fiscal. ¿Se fijan? Ahí simplemente entonces, fíjense, residentes en el país, tengo que, digamos, acumular la totalidad de mis ingresos, ya sea en efectivo, en bienes, en servicios, en créditos o de cualquier otro tipo. Cuando dicen de cualquier otro tipo, entonces es todos los ingresos, ¿no? Que obtengamos en el ejercicio. Híjole, pues entonces aquí ya vamos a ver que que los cálculos son por ejercicio.
Bien, inclusive los provenientes del extranjero, híjole, pero luego me habla de el ajuste anual por inflación acumulada. ¿Qué es eso? Yo decía, les decía que yo estudié primero Derecho y luego Contabilidad. Es el ajuste anual por inflación acumulada, el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Ah, ¿qué pasa? Fíjense hasta dónde llega esta ley del impuesto sobre la renta. Resulta que a mí me dejaron de cobrar un crédito. ¿Eso es en beneficio o en perjuicio mío? Pues en prejuicio, ¿no? No, en beneficio, ¿no? Porque yo ya no voy a pagar ese crédito. Si yo dejo de pagar, es una disminución de mi deuda. Si alguien me dice, bueno, ya no me pagues, ya te perdono la deuda. ¿Qué es una deuda? Va a disminuir mi patrimonio, ¿están de acuerdo? Sí, Ok, aquí, si deja de disminuir mi patrimonio, ¿es un beneficio? no, Si deja de disminuir mi patrimonio, por supuesto que es un beneficio. pero, o sea, si la deuda le quita del patrimonio, ¿no? Ajá. Ejemplo, yo te debo a ti, Que ahí Alejandra, ya no entendí. Ajá, entonces. yo te debo a ti, Alejandra, 100 pesos, ¿sí? Esos 100 pesos me los prestaste y entonces aumentó mi patrimonio, pero yo no lo estoy declarando porque es un préstamo, no es un ingreso. ¿Te fijas? Ah, ya, entonces ya la entendí ahí porque que Ahí, estaba espérame, confuso. Ajá, tu patrimonio se vio disminuido, como tal no, porque es como una inversión, yo te voy a dar intereses por ese préstamo. porque no es mi propio dinero, es un préstamo. Es correcto. Ajá. Entonces, no es mi propio dinero, es un préstamo. Pero si después tú me dices, ya te pagué 50 pesos, ¿ok? Entonces, ¿yo cuánto tengo de tu dinero? 50 pesos, ¿no? Ahí, ¿incrementó mi patrimonio? No, es un préstamo, repito. Pero si tú, el día de mañana, porque eres mi súper amiga, eres súper buena onda, me quieres mucho, y me dices, oye, Cris, ya no me pagues esos 50 pesos, ¿ok? Entonces esos 50 pesos que yo tengo se vuelven un ¿qué? Un ingreso. ¿Por qué? Porque yo ya no los voy a erogar. ¿Te fijas? Entonces, al volverse un ingreso, aquí es una disminución de una deuda, pero con carácter de aumento de ingreso. ¿Te fijaste? Sí, ahora sí ya la entendí por qué. Ajá. Qué complicado, ¿no? O sea, la verdad como que cuando empieza uno a leer esto y empezamos a meternos en lo fiscal, dices, ay, híjole, ¿cómo era? Bueno, ¿qué es lo que ahorita quiero ya empezar a anotar? Todo esto que llevamos platicando, ¿sí? Nos llevó a un tema, a otro tema, otro tema, otro tema. Es interesantísimo y vamos aprendiendo mucho. Pero aquí lo importante, me interesa el catálogo de obligaciones, ¿sí? El catálogo de obligaciones, que es lo que ustedes tienen en pantalla, viene en el artículo 27 en el inciso B. Entonces, catálogo de obligaciones para los contribuyentes. Solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Proporcionar en el Registro Federal de Contribuyentes la información relacionada con la identidad, domicilio y en general sobre la situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código. Registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico del contribuyente o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de las reglas de carácter general. Fíjense bien, aquí era lo que me preguntaba Alejandra, ¿no? Me decía, oiga, es que nos están pide que actualicemos nuestro RFC. ¿Por qué? Yo les decía, porque va a depender de quién administre en el momento en el que nos encontremos bajo las situaciones legales. ¿Por qué? Porque en el sexenio pasado dijeron, a mí no me interesa ya el domicilio fiscal. Y yo les decía, ¿por qué? Pues porque antes a mí, ¿por qué me importaba saber el domicilio fiscal? Pues porque yo te iba a ir a buscar y yo iba a irte a hacer allá una auditoría. Pero resulta que cuando yo llegaba ahí a ese domicilio fiscal,
nada más está un escritorio, una computadora y 2 carpetas. Y tú me dices que eres una empresa que gana 90 millones de pesos por ejercicio fiscal con una computadora, 3 carpetas y un escritorio, pues yo no te creo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Les decía yo, se empezó a crear lo de la facturación electrónica y dijo, ¿dónde le puedo pegar a esa empresa que no me quiere decir en dónde está porque no quiere que le revise su contabilidad? Él me dice que tiene ahí el domicilio fiscal, porque aquí dice que yo voy y doy los datos. Y entonces me pone una oficina en un edificio, que es una oficina rentada, por supuesto, que son los famosos renta de domicilios fiscales, y esto fue un abuso de las empresas, y por eso es que las leyes se van modificando, yo les decía, los legisladores modifican esta situación, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Ya no me quieres dar tu domicilio, no te preocupes, te cancelo la facturación. Se acabó el asunto. Ahora tú ven a buscarme. Yo ya no te voy a ir a buscar ese domicilio porque llego y tienes una computadora vieja que no me interesa porque tú me debes millones en impuestos y me quieres pagar con una computadora que no vale ni 50,000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, eso fue en la administración pasada. Dijeron, no, 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 el domicilio es más que ni lo pongan en la factura, no me interesa. Pero hoy día dijeron, no, 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 espérate, cambia la administración, cambian al secretario de Hacienda, cambian al secretario del SAT y dicen, no, 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 espérate, ¿sabes qué? Sí nos interesa el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, supongamos que le quito la facturación, pero si me debe mucho dinero, yo sí necesito localizarlo porque si veo que es una empresa grande, yo puedo ir a embargarle, yo puedo ir a recogerle bienes para cobrarle de forma coercitiva. ¿Te das cuenta? Entonces vuelve y da un retroceso ese cambio del domicilio fiscal y te dicen, ahora tiene que estar perfecto el nombre, perfecto el domicilio fiscal. Había muchas homonimias, ¿no? Había tres Cristian Jesús Franco Zúñiga, nacidos en la misma fecha. Nada más que uno vivía en Monterrey, otro en San Luis Potosí y otro en Ciudad de México. Pero tienen, o sea, tienen diferente identidad con su homoclave, es diferente. Pero ¿qué pasa si de repente el banco da una sola homoclave y da por hecho que la persona, revisa una persona el mismo nombre, misma fecha de nacimiento? Órale, lo que sí, ¿se dan cuenta? Entre menos información tenga, existe una mayor posibilidad de error. Entonces, eso depende, cuando me dicen, es que antes no lo pedían y ahora sí, y luego lo volvieron a quitar y luego lo modificaron y bueno, esto va a depender de la administración que se encuentre en ese momento, ¿sí? Manifestar, fracción tercera, manifestar al Registro Federal de Contribuyentes el domicilio fiscal. Oiga, pero arriba dice proporcionar el domicilio. Si usted lee proporcionar en el Registro Federal de Contribuyentes la información relacionada con la identidad y ahí dice domicilio. Bueno, se volvió en esta administración tan importante que por si no te quedó claro en la fracción segunda y en la fracción tercera, te lo vuelven a mencionar, ¿no? Solicitar el certificado de la firma electrónica avanzada. Bueno, todos saben qué es el certificado de firma electrónica avanzada. ¿Saben qué es la firma electrónica avanzada? Sí, es como un código que te dan cuando haces tu registro, ¿no? Literal es tu firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? Es un proceso administrativo que se hace en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su área desconcentrada, SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Tú sacas una cita, vas ahí, ¿no? Haces ese procedimiento. ¿Y qué pasa en ese procedimiento? Antes, tú llegabas, te daban un lápiz electrónico, en un cuadrito ponías tu firma y era todo, ¿no? Esa era tu firma electrónica. ¿Y qué pasaba con esa firma electrónica? Te daban te hacían llevar un CD, ¿no? En aquel entonces todavía no había
la USB no estaba muy de moda, un CD o una USB en donde anotabas ahí o te pasaban ahí esos, digamos, esos archivos, y que cuando tú tuvieras que hacer un trámite a través de internet, tenías que presentar ese archivo, descargarlo y utilizarlo con una contraseña, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La firma electrónica se vuelve avanzada. ¿Por qué? Porque al final del día, esta firma electrónica hace las veces como si tú estuvieras firmando de forma holográfica. ¿Qué quiere decir de puño y letra? ¿Me explico? Entonces, se vuelve avanzada cuando dicen, oye, ¿qué crees? Que hay veces que se corrompen los archivos y las personas, hemos tenido muchos problemas porque las personas han tenido problemas de que ellos dicen que no han hecho ciertas facturas o demás. Entonces, cuando tú haces este procedimiento, te dicen, no le dé esos archivos a nadie, porque con esos archivos usted puede emitir facturas y puede haber un gran problema, ¿no? Se vuelve avanzada porque después de un tiempo dijeron, no, necesitamos mayor información. Entonces ahora cuando vas a hacer el procedimiento ante Hacienda, te ponen ese cuadrito en donde tú firmas de manera electrónica, ¿sí? Y entonces ya tienen tu firma. Luego te hacen poner tus huellas digitales y por último te toman una foto de tu iris, del ojo. Entonces ya con eso hay muchísimo mayor certeza de que la persona que está firmando esas declaraciones, la persona que está firmando esos documentos, es la persona que vino a mí a firmarme aquí a mis instalaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces la firma electrónica avanzada nos sirve, ¿sí? Son archivos que contienen la firma de la persona como si fuera holográfica, haciendo las veces de una firma holográfica, ¿sí? Con la cual podemos realizar trámites específicos o trámites que necesiten la aceptación como si usted estuviera firmando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es esto? Es como electrónicamente andar cargando un sellito con tu firma en donde dice que tú sí estás de acuerdo o conforme o estás poniendo tu voluntad en ese documento o en ese certificado electrónico. ¿Ven? ¿Por qué es tan importante esa firma? ¿Por qué cuando sales con ella te dicen, por favor, no la venda, no la preste, no la dé a cualquiera? Porque eso implica responsabilidad para usted. Ojo con esa situación. ¿Dudas de la firma electrónica? No, No, gracias. profesor, gracias. ¿No? Entonces, eso es una cuestión muy delicada, la firma electrónica. Bien, anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el registro federal de contribuyentes de cada socio y accionista y en cada acta de asamblea la clave de los socios, bla, bla, bla. Presentar un aviso en el registro federal a través del cual informe el nombre y la clave del registro federal de los socios, accionistas. ¿Qué pasa? Antes había personas que hacían 15, 20 empresas, nunca pagaban con ninguna empresa. ¿Por qué? Porque creo una, Hacienda no se da cuenta durante el primer año, el segundo año, ellos empiezan a revisar a partir del tercero. Como yo ya sé, entonces abro una nueva empresa y sigo haciendo y nunca pago impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Hacienda se cansó de esto y dijo, no, a ver, espérenme. Cada que haya una empresa, ahora cada empresa va a tener su RFC, pero también yo necesito el RFC de los socios o accionistas que van a intervenir en esa empresa. Porque ya me cansé que me abran 15, 20, 30 empresas y que sale más barato pagar 1,000,000 de pesos de impuestos o, no sé, 15,000 pesos o 20,000 pesos en crear una empresa. No, pues mejor creo la empresa con 20 y sigo sin pagar los millones y sigo generándome mucho dinero. ¿Eso cómo se llama? Defraudación fiscal. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra obligación que tenemos como socios o accionistas de alguna empresa es que tenemos que dar el RFC
¿sí? Como socios de esa empresa y anotarlo en cada una de ellas. Por eso es que ahora cada que llegamos a Hacienda a dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes a una persona moral, nos piden la firma electrónica de los socios. ¿Se dan cuenta? ¿Bien? Sí, ¿Sí? Sí. Aquí, digo, empezamos a leer parte de las obligaciones, son las dos más importantes. Quisiera yo nada más, ya sé que ya son 9:30, quiero ser un respetuoso, me gustaría nada más ver cómo les puedo compartir. Déjenme ver dónde está el internet. Me parece que aquí. Es que es la que les estoy pasando. Ahí están viendo la ley, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Lo que quiero es, a ver, si yo abro una pestaña en Google, ¿lo pueden ver ustedes? sí, se está viendo. Se ve bien. Perfecto. Vamos, les voy a dar dos tips. Aquí estamos entrando a la página del SAT. Bien. Hoy día yo les decía que lo primero que tenemos que saber es qué obligaciones, a qué obligaciones me encuentro yo, ahora sí que valga la expresión, obligado a presentar. Entonces, yo lo primero que siempre les pido a los clientes es su situación fiscal y en su caso de que ya tengan algún tiempo trabajando, ¿sí? Generando obligaciones, les pido el cumplimiento de obligaciones. Bien, oiga, ¿y qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se saca? Bueno, ustedes se van al portal y trámites del SAT, ¿sí? Que es sat.gov.mx, página principal, y aquí arriba existe esta parte de aquí, ¿sí? Personas, empresas, nuevos contribuyentes, residentes en el extranjero. Bueno, aquí lo más importante, yo les voy a poner un ejemplo con mi persona física, para efecto de no revelar información de nadie y todas esas cosas, ser respetuoso también con la información de mis clientes. Bien, entonces, personas, si yo me voy a otros servicios, tengo aquí dos documentos que van a ser importantísimos para las empresas y que siempre se los van a estar pidiendo hoy día, actualizando y tenerlo actualizado. Y prácticamente esto ya es como sacarlo de forma mensual. Bien, entonces, si yo me voy a generar tu constancia de situación fiscal, vamos a ver que la constancia de situación fiscal va a obtener o vamos a obtener muchos datos importantes, ¿sí? Por ejemplo, ahí meto mi RFC, hay una contraseña, meto ahí una serie de caracteres para evitar que lo haga un robot, sino esos caracteres implican que lo está solicitando una persona, un ser humano, llamarle así, y no una computadora. Bien, tarda un poquito, sí, maestro, y luego ¿qué pasa si no me sale? Hay que seguir intentando. Disculpen al SAT, a veces está un poco saturado, a veces tarda un poquito. Vamos ahorita a ver si me lo va a dar, ¿sí? Hay veces que, perfecto, miren, esta vez sí nos lo pasó. Aquí, en esta parte, si ustedes ven, nos metimos en el link de otros trámites y servicios. Siguiente, genera tu constancia de situación fiscal. Y nos habla de que nosotros tenemos varios tipos de trámites, cuándo lo hicimos, si tenemos el número de folio o sabemos la fecha final. Puedo yo a reimprimir todos los acuses de todos los trámites que he hecho. Existen en el Registro Federal de Contribuyentes muchos trámites que se pueden hacer, como una actualización, como un cambio de domicilio, como un cambio de obligaciones fiscales,
como una apertura de sucursal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si ustedes ven, aquí no me sale nada, profesor, no pasa nada. Le dan un clic aquí y con las flechitas del teclado se pueden ir a la derecha o con el mouse, dependiendo de su computadora, lo pueden jalar a la derecha para que la página nos dé, digamos, el lado derecho de la misma. ¿Ok? Y entonces aquí hay un botoncito que dice generar constancia. Cuando yo pongo este botoncito de generar constancia, es la que tengo hoy en día, la última. Todos los demás trámites yo que pude haber hecho, que bueno, esta es la última. Si yo le doy generar constancia, me va a mandar mi información. ¿Sí? Vamos a ver qué información tenemos aquí. Tenemos una cédula de identificación fiscal con un QR, ¿es correcto? Y tenemos en este QR la información específica de cada persona. Tengo Registro Federal de Contribuyentes que se encuentra aquí arriba, el nombre completo mío, ¿sí? Y el QR, que esto es la identificación o la cédula de identificación fiscal. Así me identifica Hacienda. Ahora, la constancia de situación fiscal, obtenemos la cédula más datos importantes que debemos de tener. No se espanten si en lugar y fecha de emisión, por ejemplo, aquí me sale Iztapalapa, Ciudad de México, a 21 de abril del 2023. A veces me ha salido Pachuca de Soto, a veces me ha salido Estado de México, Toluca, bien. A veces no nos da el lugar donde nos encontramos. Yo en este momento sí me encuentro en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, entonces no hay mayor problema. Pero no pasa nada si de repente me sale aquí otra situación. Bien, ojo. Entonces, ¿qué tengo yo en esta cédula? Datos de identificación del contribuyente, mi RFC, mi CURP, mi nombre, mi apellido, mi segundo apellido, la fecha de inicio de operaciones en el 2009, cómo me encuentro en Hacienda, el estatus en el padrón. Aquí implica, muchas veces hablamos de que de esos trámites que se pueden llegar a tener en el Registro Federal de Contribuyentes, puedo estar dado de baja, puede estar activo. Me dijo, esa chavita me dijo que ella sí. Ok, puedo estar suspendido, etcétera, etcétera, etcétera. Fecha del último cambio del estado, bueno, aquí yo no he cambiado. Tengo mi nombre comercial, que es el mismo que he utilizado toda la vida, ¿sí? Con mi persona física. Y después de los datos de identificación, cómo me identifica Hacienda, viene el domicilio fiscal, ¿no? El llamado domicilio fiscal. Aquí, como les decía yo, estoy en tal calle, en tal ciudad, con el código postal, ¿sí? Con bueno, aquí dice nombre del municipio de demarcación territorial, que es la alcaldía, etcétera. Bien, después de eso, después de que saben en dónde estoy, entonces tengo actividades económicas, ¿sí? Actividades económicas, en mi caso yo tengo servicios de contabilidad y auditoría, tengo asalariado, tengo un bufet jurídico y tengo comercio al por menor de uniformes, artículos deportivos, etcétera. Esto conforma todas las actividades que yo tengo, ¿sí? Servicios de contabilidad en porcentaje. Esto de porcentajes implica qué porcentaje es lo más cercano a que tengo yo en ingresos, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje que obtengo de las contabilidades es el 50% de mis ingresos de contabilidad y auditoría. Como asalariado, tengo un 20%, ¿sí? Como abogado, tengo un 20%. Esto es, por ejemplo, aquí me dice, oiga, pero es que este es relativo, porque, pues sí, el bufet jurídico de repente tiene igualas y son pequeñas, ¿no? No es tan considerable, pero tenemos juicios que cuando los ganamos, pues entonces aquí en ese periodo o en ese ejercicio se revierte, ¿no?
A lo mejor los servicios de contabilidad es el 30% y bufet jurídico se vuelve el 70% y los otros 0. Ah, bueno, eso, ustedes, este porcentaje es un estimado del comportamiento que va a tener su actividad económica o comercial durante un ejercicio. ¿Este se puede modificar? Sí, toda su situación fiscal se puede modificar. Tenemos una fecha de inicio, una fecha de fin. ¿Ok? Régimen en los que estoy dado de alta. Esto de los régimen es lo que yo les platicaba o lo que veíamos en la foto que les mandé por WhatsApp, que es la segunda foto que les mandé de la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí en esa estructura del impuesto sobre la renta, como yo les decía, déjenme ver, aquí está. Tenemos ahí título segundo de las personas morales, título tercero de las personas morales con fines no lucrativos, pero el título cuarto, ojo, el título cuarto nos habla de las personas físicas, pero luego fíjense, viene por capítulos, son 9. Aquí nada más les mandé hasta el 5, déjenme mandarles la otra foto. Ahí está, ya se las mandé. Entonces, en la segunda foto, en la primera y segunda de la ley del impuesto sobre la renta, si ustedes se fijan, a partir del título cuarto viene de las personas físicas. Aquí ustedes pueden ver, yo soy una persona física, ¿no? Sin embargo, en los régimen, ¿sí? En los regímenes, aquí, ¿qué es lo que sucede? Tengo capítulo primero de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Aquí es que alguien me paga, ¿no? Yo tengo un horario, voy, cumplo con mi horario, me paga, soy asalariado. Bien. Y luego dice, capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Bueno, cuando trabajo como contador o como abogado y tengo que emitir un comprobante porque me contratan por evento, pues aquí está. ¿Qué otra? Me están contratando como profesionista, ¿no? En el caso de los juicios. Ahora bien, tengo un negocio, como ustedes pueden ver, que representa el 10% de mis ingresos. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Tengo una actividad empresarial. Oiga, ¿y ahí se juntan las dos? Pues sí, ahí se juntan las dos. Y tiene un trato específico también. Ahora, si nos vamos al capítulo tercero, ¿sí? Dice, capítulo tercero, de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso, goce el uso o goce temporal de bienes inmuebles. ¿Qué es esto? Pues yo tengo varios departamentos y los rento. Entonces ahí está el ingreso que estoy obteniendo por arrendamiento. Entonces yo tendría que tener aquí donde dice regímenes, ahí tendría que tener el régimen de arrendamiento. ¿Se fijan? Luego, capítulo cuarto de ingresos por enajenación de bienes. Yo me dedico a comprar y vender bienes. Bueno, pues ahí está. De los, el capítulo sexto, de los ingresos por intereses. Pues fíjese que yo tengo, me registré como una institución financiera y presto este dinero, o en su caso tengo inversiones y me da un interés, también me está generando un aumento de patrimonio y por lo tanto soy sujeto de la ley del impuesto sobre la renta. Pero como yo tengo esa situación, entonces yo tengo que darme de alta en esa situación, en ese régimen de los ingresos por intereses. Oiga, pero yo nada más lo hice una vez. Ok, se considera un acto esporádico. Cuando yo doy de alta un régimen fiscal, es porque la actividad va a ser constante. ¿Me explico? Por eso es que aquí puede que tengamos una, dos o tengamos hasta todos los capítulos, ¿no? Donde dice capítulo 9 de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, ¿no? O sea, cualquier ingreso, entonces,
ahí debo de pagar impuestos, ¿correcto? Porque la utilidad o la renta es el aumento de nuestro patrimonio. Ok, bueno, ya vimos esta parte del régimen que puedo tener. Ahí ustedes van a ver en la ley del impuesto sobre la renta, que es nuestro, digamos, nuestra guía o nuestro impuesto federal como más importante para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Ahí nos va a determinar como personas morales o como personas físicas el régimen en el que nos encontramos. Oiga, profesor, ¿y qué es esto del régimen? Es la manera o las reglas que tú vas a seguir dentro de la ley para poder determinar tus impuestos. Acuérdense que yo les dije, uno de los principios del derecho fiscal constitucional es la equidad. No todos somos iguales, no todos seremos tratados de la misma manera. Ah, pero todos los que pertenezcamos al régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, ¿nos van a tratar igual? Ah, a todos esos sí nos van a tratar igual. Oiga, y yo puedo tener 2 o 3 o 4 o los 9 regímenes, sí, correcto, usted puede tener uno nada más, o como es el caso del ejemplo que estamos poniendo, 2, o puede tener 4 o 5 regímenes diferentes. ¿Por qué? Porque pues usted se dedica a muchas cosas, ¿no? Bien, y después viene algo bien importante que era a lo que yo quería llegar en la clase de hoy. Con este documento, ustedes van a ver aquí obligaciones. Y nos dice descripción de la obligación, cuándo vence y desde cuándo usted la tiene dada de alta. Si ustedes ven descripción de la obligación, declaración informativa de IVA con la anual de impuestos sobre la renta. Ok. Declaración anual de impuestos sobre la renta, personas físicas. Ok. Declaración de proveedores de IVA. Ok. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. Ok. Pago provisional. ¿Se acuerdan que decíamos que todas las personas que estén obligadas, según el artículo 27, que era el que empezamos a ver, todas las personas que estén obligadas a hacer declaraciones, decía ahí periódicas, si mal no recuerdo, periódicas, entonces tendrán que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ah, pues fíjense que si yo me encuentro como profesionista en el régimen de las personas físicas con actividad empresarial y voy a emitir comprobantes, porque a lo mejor me va a contratar una empresa seria que me pida un comprobante fiscal, entonces yo estoy obligado a emitir ese comprobante fiscal y también estoy obligado, en este caso, como ustedes lo ven, a realizar pagos provisionales o mensuales, que son los pagos periódicos que nos hablaba el artículo 27 en su fracción primera, inciso A. Bien, entonces fíjense, pago provisional, pago definitivo de IVA, pero también mensual, entonces también es periódico. Por lo tanto, yo sí tengo que cumplir con darme de alta en el RFC, tengo que cumplir con darme por actualizados todos mis datos, tengo que cumplir con todas estas obligaciones que están aquí, algunas que son mensuales, algunas que son anuales. ¿Se dan cuenta? Hay varios, dependiendo del régimen en el que nos encontremos, será el cumplimiento o el periodo de cumplimiento que tengamos que realizar. Por ejemplo, rapidísimo nada más, un RIF. El RIF no presentaba, ¿sí?, pagos provisionales mensuales, sino presentaba como, como es el pago definitivo de IVA, pero en vez de ser mensual, lo presentaba de forma bimestral. Entonces, el periodo de obligación que yo tengo cambia a que si yo, en vez de ser actividad empresarial, fuera RIF. Actividad empresarial, presento pagos provisionales y pago definitivo de forma mensual. Régimen de incorporación fiscal, que ya pronto está por extinguirse, presentaba pagos definitivos de manera bimestral. Régimen de arrendamiento, puedo presentar declaraciones trimestrales o semestrales. Entonces también varía el periodo según si yo estoy en ese régimen. ¿Se dan cuenta? Entonces, este documento que está aquí, además de que hoy día lo piden muchísimo las empresas,
Lo piden, es más, ya lo piden las escuelas, las empresas, si voy a trabajar, si en el banco, en todos lados nos lo están pidiendo. Entonces, hoy día hemos aprendido cómo sacarlo. Es difícil, son 3 clics, no lo veo tan difícil y a veces como abogados nos complicamos porque decimos, no, hay que hablarle al contador y que nos lo mande y luego el contador, si es como yo que anda para arriba y para abajo y ahorita en lo que déjenme llegar vengo corriendo en el aeropuerto o estoy en un traslado, deme un segundo o déjenme llamar a la oficina o puede llamar a la oficina. No hay necesidad. Si ustedes conocen el proceso, yo trato de enseñárselos porque esto les va a facilitar muchísimo la vida. Bien, ¿dudas hasta aquí? Ya me extendí. Yo me podría pasar platicando con ustedes. No, todo quedó claro, gracias. No, profesor, gracias. ¿Sí? Entonces, fíjense, digo, quería avanzar de una manera diferente. Se me complicó un poquito de inicio de esta parte de pasarles y ¿cómo decirlo? De compartirlo, de compartir mi pantalla, y después empecé viendo una parte de las obligaciones, sin embargo, nos fuimos extendiendo y moviendo de un lado y para el otro, pero esa es mi intención, que ustedes vean que el derecho fiscal es sumamente dinámico. Cuando a mí me dicen, ay, es que el derecho fiscal siempre es lo mismo, el derecho fiscal solamente es así como que código fiscal y ya, y lo demás es de los contadores, claro que no, ¿eh? Claro que no. Como abogados tenemos mucho campo de trabajo en el sentido, les decía yo ahorita, está muy en boga, muy al día, que también fungamos de cierta manera como auditores internos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y si ustedes van leyendo, van aprendiendo, se van involucrando en esta parte fiscal, créanme que también es bien retribuida, ¿no? Es bien retribuida. Hay gente que vivimos de esto y la verdad es que siempre hay cosas por hacer, cosas por aprender. En lo particular, pues les quiero compartir el gusto del derecho fiscal, ¿no? Pero bueno, para la siguiente clase que me parece que ya es, digamos, una clase normal, vamos a entrar a ver elementos del cumplimiento de las contribuciones, ¿no? Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones y vamos a ver también la parte de qué pasa si incumplimos nuestras obligaciones, ¿no? Esos 2 temas son los que voy a abarcar la siguiente clase. Y de ahí yo creo que si me da tiempo, vemos un poquito de impuestos, la parte de impuestos federales, vemos lo de que es muy importante, la parte de sujeto, objeto, tasa, base, tarifa, que son los elementos que debe de tener un impuesto, y de ahí, pues van a ir seguramente como hasta ahora saliendo muchísimas dudas. Y me adelanté un poquito al régimen fiscal, porque creo que esto les puede dar mucha luz. Y si tienen alguna duda en cuestión de comprobación fiscal, si tienen alguna duda en cuestión de un documento fiscal, lo podemos ver en clase con toda confianza, así como ahora vimos esta parte de la constancia de situación fiscal, ¿no? Creo que es importante, si yo se las presentaba, bueno, ¿y esto de dónde sale? Bueno, pues ya vamos viendo poco a poco en la ley de dónde sale y podemos ir interrelacionando. Y creo que así se nos puede hacer menos pesado, ¿no? Ok, gracias. Sí, De mi gracias. parte, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran externar. No por el No, momento. gracias. Gracias. Sí, bueno, pues entonces es viernes, el cuerpo lo sabe, son 10 de la noche. Yo les deseo que tengan una bonita noche, que la pasen muy bien y que disfruten lo que resta del día. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, que tenga profesor. bonito Buen fin. fin de semana. Bonito fin de semana, cuídense. Hasta luego. Bye.